¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de apoyo educativo virtual. Les doy la bienvenida a la materia de química. En esta ocasión veremos el tema de enlaces. Muy bien, el enlace químico es una de las propiedades más importantes dentro de la química y lo que específicamente se dedica a estudiar esta ciencia. Para eso vamos a definir qué es un enlace. Enlace es la fuerza que mantienen juntos a grupos de dos o más átomos y hace que funcionen como una unidad. Es decir, es como si fueran o se imaginaran a un equipo de pequeñas personitas que se están tomando de la mano constantemente. Este tipo de entrelazamiento es lo suficientemente fuerte como para que se mantengan estables y unidos a lo largo del tiempo. Existen diversos tipos. El primer tipo de enlace es el enlace iónico. Se forma al unir un metal con un no metal. En este enlace el metal transfiere sus electrones al no metal. Los compuestos que forman tienen las siguientes características. Número 1. Son sólidos cristalinos. Número 2. Son solubles en agua. Al solubilizarse, conducen la electricidad. Número 3. Si son insolubles, pero fusionables, conducen la electricidad. Insolubles en solventes orgánicos. Número 5. Los puntos de fusión son elevados. Número 6. Son inflamables. Algunos ejemplos de compuestos con tipo de enlace iónico es el cloruro de sodio, como aquí lo podemos ver, o sal de mesa, el sulfato de bario, óxidos metálicos, carbonatos y bicarbonatos. Después encontramos al enlace covalente. Se realiza entre no metales que comparten electrones. Los compuestos covalentes tienen las siguientes características. Son insolubles en agua. Si llegaran a solubilizarse en agua, la solución no conducirá electricidad. Casi todos son combustibles, tienen puntos de fusión bajos, incluye prácticamente a todos los compuestos orgánicos. ¿Ok? El agua es uno de los compuestos más conocidos que presenta un enlace de tipo covalente. También los alcoholes, azúcares, grasas, aceites, perfumes y la mayor parte de las drogas y colorantes. Después encontramos al enlace covalente polar o heteropolar. Se lleva a cabo entre elementos no metálicos diferentes. En este enlace los electrones se comparten de manera desigual entre átomos con distintas electronegatividades. Son solubles en agua y conducen la electricidad. Por ejemplo, el agua, ácido clorhídrico, etc. Lo que hace diferente el enlace covalente del enlace covalente polar es que dentro del enlace covalente polar lo que debemos de denotar es que se forman cargas parciales dentro de las moléculas, es decir, uno de los átomos atrae con más fuerza los electrones del enlace y eso genera un dipolo. ¿Ok? Después encontramos al enlace covalente no polar o homopolar. Se realiza entre elementos no metálicos idénticos que comparten electrones. Sus compuestos no son solubles en agua y no forman estructuras cristalinas. Por ejemplo, el aceite, el cloro diatómico, etc. Generalmente dentro de los enlaces covalentes no polares encontraremos a todas las moléculas diatómicas, ya que al formar enlaces con moléculas similares tienen la misma electronegatividad dentro del enlace. Eso facilita que no exista una diferencia de electronegatividades y así el enlace se mantenga, digamos, estable, es decir, ninguno de los dos átomos jala con suficiente fuerza o con una fuerza superior al otro átomo a los electrones de enlace. Eso permite que la diferencia de electronegatividades sea cero y entonces el enlace covalente no forma polos, es decir, no forma diferencias de electronegatividades. Después encontramos al enlace covalente coordinado. Es la unión entre dos átomos mediante un par de electrones, cedidos por uno solo de los átomos y compartidos por los dos. Una vez formado, desde todo punto de vista es idéntico al enlace covalente. Pero dentro del coordinado, lo que vuelvo a resaltar o recalcar es que uno de los átomos añade el par de electrones al enlace. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos, como el ácido nítrico, etc. Muy bien, con ayuda de los valores de la tabla de electronegatividades de Pauli, podemos encontrar el tipo de enlace. Para encontrar el tipo de enlace es necesario tomar en cuenta el valor de la electronegatividad del elemento más electronegativo menos el valor de la electronegatividad del elemento menos electronegativo. Por lo tanto, si la diferencia de electronegatividades es mayor a 1.7, el enlace es de tipo iónico. Si obtenemos una diferencia menor de 1.7, el enlace es covalente polar.
Si no hay diferencia de electronegatividades, el enlace es covalente no polar. Muy bien, ahora veremos una breve clasificación de los compuestos inorgánicos, dependiendo del tipo de enlace que forman. A continuación aparece una tabla con los principales tipos de compuestos. Muy bien, primero podemos encontrar a los óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman entre un metal más oxígeno, lo que es igual a un óxido metálico. Por ejemplo, 4 moléculas de sodio más una molécula de oxígeno forma óxido de sodio. Después los óxidos ácidos. Un no metal más oxígeno forma óxido no metálico o anhídridos. 2 moléculas de azufre más 3 moléculas de oxígeno forman trióxido de azufre. Ácidos anhídridos más agua es un oxiácido. Hidrógenos más un no metal más oxígeno. Hidrógeno más un no metal es igual a un hidrácido. ¿Ok? Aquí algunos ejemplos ilustrativos, como el ácido sulfúrico. Algunas bases, óxido metálico más agua forma un hidróxido. Metal más oxígeno más hidrógeno, como el óxido de sodio más agua forma hidróxido de sodio. Sales de neutralización, ácido más base es igual a sal más agua. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio forma cloruro de sodio más agua. Oxiácido más una base forma una oxisal más agua. Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio forma sulfato de sodio más 2 moléculas de agua. Hidrácido más una base forma una sal binaria más agua. Concepto: es igual al número de moléculas de oxígeno que hay en 32 gramos de oxígeno, o es el número de moléculas contenidas en el peso molecular relativo de un compuesto cuando este peso es medido en gramos a la masa atómica en gramos de un elemento dividida por la masa real en gramos de uno de sus átomos. Se le conoce como una relación constante, que es igual al número de Avogadro. Para el hidrógeno los cálculos son 1.00797 gramos por átomo entre 1.67 por 10 a la 24 gramos es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Ese es el número de Avogadro. El peso molecular en gramos de cualquier especie química se le llama gramo o mol. Por lo tanto, un mol de cualquier especie química atómica, molecular o iónica contiene 6.02 elevado a la 23 partículas individuales. Como pueden ver, es un número enorme. Ese número se determinó para tratar de hablar de mol. ¿Por qué? Porque en la actualidad, o bueno, en la vida real, nosotros no podemos manipular átomos, o para poder realizar reacciones químicas nosotros no manipulamos átomos porque es imposible. Entonces, para manipular reactivos en escalas reales se ideó una transformación, una transpolación con el número de Avogadro. El número de Avogadro corresponde, como bien lo dice, a un mol de compuesto, ya sea atómico, molecular o iónico, y ese mol corresponde, como si tuviéramos en nuestras manos, a 6.02 elevado a la 23 partículas. Es un número enorme, enorme. Entonces, este tipo de escritura se realiza o se idealizó para que nosotros podamos tener una idea exacta de con cuántas moléculas estamos trabajando. Para calcular el peso molecular, por ejemplo en el ácido sulfúrico, lo que debemos de hacer es ubicar a cada uno de los elementos. Primero, el elemento hidrógeno. Número de átomos. Como pueden ver en la escritura, dice H2. El subíndice nos indica el número de átomos dentro de nuestro compuesto. Entonces, para el hidrógeno nosotros encontramos 2 átomos. El peso atómico o unidades de masa atómica, los UMAS, para el hidrógeno corresponden a 1. Al tener 2 átomos con este peso atómico, en total obtenemos 2 gramos por mol. Después el azufre, en donde encontramos que solamente se ubica un solo átomo, pero su peso atómico corresponde a 32 UMAS, entonces en total obtenemos 32 gramos por mol. Finalmente el oxígeno, de donde podemos observar que en la escritura claramente nos están refiriendo que tenemos 4 oxígenos por el subíndice. Entonces el peso atómico para el oxígeno corresponde a 16 UMAS. Multiplicamos el número de átomos por el peso atómico y obtenemos 64 gramos por mol. Entonces
el peso molecular del ácido sulfúrico corresponde a 98 gramos por mol. Conversión de gramos a mol y de mol a gramos. Para poder convertir de gramos a mol y de mol a gramos, el primer paso corresponde a obtener el peso molecular. Número 2. Sustituir en la siguiente fórmula, en donde N es igual al número de mol, M a la masa en gramos y PM al peso molecular en unidades de gramo por mol. Aquí está la fórmula, N es igual a M entre PM. Así podemos realizar conversiones entre el valor de mol y el valor a gramos. Muy bien, primero vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos mol hay en 30 gramos de ácido sulfúrico? Sabiendo que su peso molecular corresponde a 98 gramos por mol. Muy bien, en este primer problema utilizaremos algo que se llaman factores de conversión. Podrán recordar de sus clases de física que los factores de conversión nos ayudan a poder identificar las unidades que queremos obtener al final de nuestro ejercicio y las unidades que tenemos al inicio del mismo. Muy bien, en un inicio nosotros tenemos 30 gramos de ácido sulfúrico y queremos convertirlo a mol. Para poder realizar esa conversión, pues utilizamos el factor que nos dice que por cada mol de ácido sulfúrico nosotros obtenemos 98 gramos de ácido sulfúrico. Es decir, si nosotros pesáramos 98 gramos de ácido sulfúrico, estaríamos teniendo un mol. Entonces, multiplicamos 30 gramos por el factor de conversión, un mol de ácido sulfúrico entre 98 gramos de ácido sulfúrico, las unidades de gramos de ácido sulfúrico se cancelan y por lo tanto nos quedan unidades de mol de ácido sulfúrico, lo cual es igual a 0.3061 o redondeando 0.306 mol de ácido sulfúrico. Y finalmente lo logramos. Contestamos el ejercicio. Para poder reforzar, voy a explicar un ejercicio más haciendo la conversión de forma inversa. ¿Cuántos gramos hay en 5 mol de ácido sulfúrico? Sabiendo que el peso molecular del ácido sulfúrico corresponde a 98 gramos por mol. Muy bien, este es el problema número 2. Y otra vez necesitamos de los factores de conversión. Los factores de conversión nos ayudan, repito, para que podamos ir viendo cómo se están cancelando las unidades y cuáles serán las unidades que obtendremos al final de nuestro ejercicio. Se debe procurar leer bien el ejercicio y aquí nos dice cuántos gramos hay. Entonces nos está pidiendo la respuesta en gramos de ácido sulfúrico. Muy bien, en un inicio tenemos 5 mol de ácido sulfúrico. Nuevamente utilizamos el factor de conversión, pero esta vez invertido. ¿Por qué? Para que podamos tener o podamos cancelar las unidades de forma correcta. ¿Ok? 5 mol de ácido sulfúrico por 98 gramos de ácido sulfúrico entre 1 mol de ácido sulfúrico. Al realizar esta operación, los mol se cancelan y nos dejan solamente las unidades de gramos de ácido sulfúrico. Y finalmente, buen trabajo, lo lograron. Sigan trabajando así. Muy bien. Muy bien, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que si necesitan más videos con estos temas, por favor solicítenos en la caja de comentarios. Compartan el video. Hasta la próxima.